Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Nacho y este es un podcast para descubrir cómo suena Madrid. Habrá alguno que de repente se pregunte que por qué un podcast de Madrid, que qué sentido, qué atractivo tiene cuando Madrid ocupa todos los titulares diariamente, que qué queda por contar de Madrid. Y hay una cosa así resumido y un poco a bola pluma, que muchas veces no hablamos puramente de Madrid, no hablamos de los barrios, no hablamos de las gentes, de las tradiciones del pueblo madrileño, porque, dicho mal y pronto, hay una especie de corte de Madrid que ocupa todo el espacio mediático y ese Madrid de la villa, ese Madrid más popular, queda absolutamente olvidado. El objetivo entonces de esto es hacer todo lo contrario, hablar sobre Madrid con las vecinas y vecinos que forman los barrios y que siguen construyendo hoy por hoy nuestra región, porque como sabéis la Comunidad de Madrid hasta 1983 no existía, formaba parte de Castilla, por lo tanto es muy joven, queda muchísimo por construir. Y además Madrid es un territorio en el que viene gente de todos lados, por eso esa identidad madrileña, ese sentirse de un lugar, si ese sentirse de un lugar se nos queda como un poco más líquido que en otros territorios de España, como por ejemplo Euskadi, Cataluña o Galicia. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte hay una cosa que está como explotando, el neocasticismo, la neochulería, el recuperar esas tradiciones madrileñas que por otra parte quizá nunca existieron, y está empezando a calar entre la gente joven. De ahí partimos, de preguntarnos qué es Madrid, qué es ser madrileño, qué nos une como pueblo, cuáles son nuestros ritos comunes. Entonces vamos a intentar responder esas preguntas a lo largo del podcast, este es el primer episodio, y me hace muchísima ilusión que sea el primero y poder hablar con una asociación maravillosa como es La Tremolina, que están siendo, yo creo que un poco vanguardia de esa explosión del neocasticismo. Jorge, ¿qué tal, integrante de La Tremolina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias por recibirme y recibirnos por extensión a La Tremolina. A vosotros por venir. ¿Qué es La Tremolina? ¿Cómo nace? Pues es una asociación castiza. Nosotros formábamos parte de otra asociación y cuando vimos que nuestros intereses divergían un poco, pues decidimos el marzo pasado aproximadamente, nos pilló todo un poco a contratiempo por San Isidro, porque teníamos que sacarlo todo antes de San Isidro. Decidimos crear nuestra propia asociación para, no sé si reclamar o retomar, porque al final, claro, el casticismo es una cosa que está como muy significada desde un lado, claro, que se utiliza mucho desde un lado, y al final, bueno, creo que es ingenuo pensar que, quiero decir, que a esa gente le pertenece igual que nos pertenece a nosotros, y entonces no sé si tanto es retomar, pero es vivirlo desde nuestro lado y desde nuestra experiencia, pues porque quizá queríamos hacer dentro del casticismo unas cosas que a lo mejor otra gente no ve tan bien. Pues yo qué sé, bailamos chotis y paso doble, pero luego pues perreamos y vestidos de castizo pues hacemos una cosa como un poquito más de innovar en la tradición. Informal, para estar en la calle, porque es un poco el objetivo de la asociación, como tomar la calle y estar en comunidad haciendo cosas pues para hacer la ciudad un poco más vivible. Entonces, esta cosa del casticismo y demás, yo creo que hay como dos modelos, ¿no? Vamos a hablar como un poco de esto, pero creo que hay como dos modelos, que son los que hablabas tú antes, que creo que como que se canalizan muy bien en dos personas. Una de ellas es Esperanza Aguirre, donde es ese casticismo como un poco elitista, donde de repente el las élites o las clases altas se juntaban un día al año con el populacho, y era pues una especie de disfrute sin corsés, y donde la tradición está como muy marcada, ¿no? La chulapa tiene que vestir como de esta forma, no se puede salir de aquí si no esta no es tu tradición. Y luego está como la cosa de Carmena, que yo creo que era un poco más comunitario y popular, dedicado como al disfrute conjunto, al tirarse a la Bartola, en la pradera y demás, y sí que cogía como un poco de esa transformación que le puede dar como la peña más joven y demás. Pero ¿qué es lo castizo? Y cómo podemos adaptar como eso que decías antes, que se ve como de un sitio muy concreto, que quizá podía tener como vínculos con el franquismo en esta parte de la transición y demás, qué es el casticismo y cómo lo adaptamos a nuestros tiempos, a 2025. Pues creo que el casticismo, claro, en Madrid pasa una cosa que es que creo que debe ser de los pocos sitios en los que el traje regional se usa prácticamente nada, que es el goyesco, y se usa mucho más el traje de chulapo, que es un traje popular, porque al final todas las regiones tienen como su traje regional y creo que está muy vinculado a su baile, a su folclore. Y es verdad que aquí el goyesco existe, pero no sé si por lo poco práctico, porque es muy caluroso y en verano es prácticamente imposible llevarlo, pues lo que hacia donde más se tira es hacia el traje chulapo y chulapa, que al final es una cosa que nació del pueblo absolutamente y que era una fiesta popular, sí, y que luego, pues eso, se ha ido vaciando de ese contenido y resignificando de otra forma, pero al final era una cosa que nacía de la gente que en las verbenas y en las romerías iba a pasárselo bien y a juntarse con sus vecinos y a estar ahí, pues eso, bebiendo, jugando, comiendo.
Entonces, para mí, por lo menos, como esa cosa del folclore y de lo castizo, para mí es esta cosa de la juntanza, ¿no? Como de encontrarte con tus amigas en una ciudad como Madrid, que es el absoluto frenesí, pues poder de repente estar en un parque y que no se te sancione por estar comiendo, bebiendo en el parque, justo. porque de normal solo puedes sentarte en una terraza y consumir en una terraza. Entonces, es verdad que está muy constreñido a la verbena, porque luego si tú haces un picnic en un sitio o haces un cumpleaños, que mucha gente celebra el cumpleaños en el río o en la casa de campo, depende de si pasa la policía y te puede decir Depende algo, del ¿no? día que tengas, si tienes una lata de cerveza igual ya te llevas multa y si no, pues... Entonces queda como muy acotado a unas fiestas de agosto en la que todo el mundo bebe en la calle, pero luego fuera de eso hay como un limbo de cómo nos reunimos, cómo nos juntamos y bueno, creo que ahí está una lucha importante como para desvincularlo de esta cosa un poco anquilosada y hacer que el casticismo esté más presente y que no esté tan limitado a unos momentos concretos. Sobre eso tenía una cosa, porque cuando Almudena Grandes da como el pregón en San Isidro y demás, decía como una cosa que era algo así como que lo mejor que sabemos hacer los madrileños es estar fuera de casa, colonizar las calles, ocupar las plazas y bailar hasta agotarnos. Entonces, con esto que decías, de esa sensación donde ocupar las plazas y reivindicar como el espacio público para las vecinas, el disfrute en conjunto y no sé qué, se nos está como olvidando un poco, ¿no? Por ejemplo, ahora todas las plazas o todos los espacios públicos, como la Plaza Mayor, que ahora está como con un desfile de Carolina Herrera, una cosa así, donde es una cosa como súper exclusiva, la Plaza de España, que esa era como una cosa de pulmón verde dentro de la ciudad, y de repente hay como Oktoberfest cada 3 días, mercadillos de Navidad o mercadillos de la fiesta de la luna, o sitios como la Puerta del Sol o Callao, que son como una especie de spot publicitario donde no queda calle de Madrid sin alquilar. Esta privatización cada vez mayor, ¿cómo la veis también desde la Tremolina, desde los sitios a donde vosotros vais o la acción que podéis tener? Pues, por lo menos yo a título personal, por ejemplo, o sea, todo me parece muy sangrante, pero yo qué sé, Plaza España, que era un sitio que yo transitaba mucho pues, para ir al cine cuando era más pequeño tal, cuando hubo este proyecto que se podía votar ciudadano de cuál querías elegir de los dos modelos, parecía que iba a ser una cosa como fantástica y de repente ahora en esa explanada que es como, bueno, yo entiendo que también tienes que albergar eventos, pues yo qué sé, ahí se hacen cosas del orgullo y tal, y entiendo o el cine de verano. Que una ciudad también es eso, pero claro, luego cómo se utilizan esos espacios, pues claro. Y las cesiones y todo, entonces me parece como una cosa, eso, como dolorosa, porque pasas por ahí y es que no puedes ni pasar por la plaza, no puedes transitarla. Sí. Entonces, bueno, pues estamos desde la Tremolina viendo un poco, pues eso, cómo actuamos, porque cuando nos hemos conformado y hemos pensado hacer talleres abiertos de chotis o podernos juntar en la calle con gente que esté interesada, claro, nuestra primera pregunta es ¿cómo se hace? Otra gente que baila en la calle, pues en la ermita de la Virgen del Puerto se junta gente como a bailar pues swing o yo qué sé, bailan de todo, pero claro, no sabemos si van un poco a la torera sin permiso que intuimos que es como van, pero que lo mismo, depende de cómo le pille el día a la policía, puede venir y puede decirte que te desbandes, o si vas por la vía burocrática ilegal y te topas con alguien o con unos papeleos que no te van a llevar a ningún lado. Entonces, bueno, pues estamos un poco en eso. Y claro, decimos, pues organicemos una romería apócrifa en el Pardo, cuando sea, y nos la inventamos. Y decimos, para juntarte en el Pardo no habrá que pedir ningún permiso, pero por unos lados nos dicen que sí, por otros lados nos dicen que no. Entonces, bueno, está ahí esa cosa de hasta qué punto puedes hacer, puedes no hacer, cuánta gente te puedes juntar, con qué intención, que es básicamente bailar y estar juntos. Con qué materiales, que la movida como del sonido y demás. De la música. Problemas. Claro. Y si hay comida y bebida, porque obviamente si tú piensas en una romería, pues piensas en una cosa de todo el día, de que te llevas una manta, de, por ejemplo, en alguna romería en la que hemos estado, es que era bastante guay porque era como ver un cuadro de Goya, porque la gente iba vestido de goyesco y tenían sus mantas y se tumbaban ahí y era literalmente como ver un cuadro de Goya en el siglo XXI. Pero claro, eso es una cosa que está promovida por el ayuntamiento y porque es una festividad religiosa y está enmarcado en eso. Pero si tú quieres hacerlo por tu cuenta, ahí ya queda la duda. Un poco más difícil. Pues sobre esa, volviendo como un poco a la de la identidad madrileña y demás, y cogiendo también eso que decía Almudena en el pregón, contaba ya de pequeña que necesitaba como que echaba de menos un sitio al que, por ejemplo, volver por Navidad, como sus amigas iban al pueblo a Barcelona, desde el sentido de madrileños de toda la vida, donde quizá Madrid tampoco es una cosa como acogedora donde te puedas
sentir de primeras de ese sitio. Y luego también hablaba como de cómo los madrileños no nos fijamos ni en apellidos ni orígenes, que Madrid siempre ha sido pues efectivamente una tierra de acogida y demás. Entonces, esta cosa de la identidad madrileña, que creo que está como surgiendo ahora desde la pandemia, un poco una cosa así, ¿cómo se conjuga o cómo podemos intentar construirlas, y en todo caso de que se pueda, con toda esta mezcla de culturas, de identidades, de orígenes, de repente, ¿no? Que es lo que define a un madrileño, ¿no? Es como una movida familiar donde de repente tus abuelos y tus padres son madrileños y eso te convierte en gato. Es una cosa como de vivir propiamente en Madrid o, como dice Ayuso, consumir en Madrid. Creo que el acercamiento debería ser como muy plural, porque al final las experiencias individuales de cada uno y cada una son absolutamente distintas. Por ejemplo, hay un certamen que es como la Fallera Mayor de Valencia, pero Sí. es el majo madrileño y la maja madrileña, que no lo conoce absolutamente nadie porque es una cosa muy nicho, pero ahí, como se presenta muy poca gente, porque creo que es hasta los 45 años y gente castiza pues ya tiende a edades más avanzadas, y lo único que piden es que tengas una vinculación con Madrid, o sea, que estudies, trabajes, no tienes que ser de Madrid, simplemente tienes que tener una querencia por Madrid o estar medianamente, pues obviamente si ves en Valencia y nunca has estado en Claro. Madrid, pues al concurso ese como que tampoco te vas a presentar. Pero creo que no debería estar muy acotado cómo nos podemos relacionar. Pues yo qué sé, cuando hemos ido a medios, pues de repente alguien de Andalucía decía como, pues me voy a vestir de chulapa, y dice, y ni siquiera en la feria me he vestido yo de sevillana, pero aquí me voy a vestir de chulapa para las verbenas de agosto, lo que sea. Entonces creo que debe ser lo menos acotado posible y lo más amplio para dar cabida a todo el mundo que tenga interés, obvio. Y porque además creo que nos vinculamos con esta cosa de lo castizo, la identidad madrileña, muy desde la carencia. Yo siento como que tenemos una orfandad, como que yo lo he sentido, porque yo no iba a San Isidro, porque yo era como, bueno, pues San Isidro es un botellón, tal, que tiene una parte de eso, como todas las fiestas populares. Pues yo que estudiaba en el barrio del Pilar, pues también las fiestas del barrio del Pilar tenían ahí su parte de... Pero luego también hay esta cosa de los puestos, de juntarse, de las atracciones de feria, de estar en la pradera también sentándote y tomando algo. Y yo sentía como esa orfandad de decir, esto es una cosa que debería poder ser mía, pero que no me queda nada cerca. Y al final lo que hay que hacer es pues meter un poco a palanca y decir, pues me lo adueño. Y entonces creo que estamos viendo mucho esta cosa de que la gente se siente como con esa carencia de no he estado nada vinculado a esto, pero me apetece estarlo. Y la gente se siente muy agradecida. Tampoco es que la Tremolina seamos aquí los salvadores de nada, pero estar un poco haciendo estas cosas y pasándonoslo bien, como que la gente lo aprecia muchísimo porque le falta, básicamente. Claro. O sea, a mí me pasa igual, yo vengo de un municipio que no de Madrid ciudad, mis padres sí que se criaron en Vallecas y en la Ribera de Manzanares, pero de pequeño tampoco iba a San Isidro, no sé qué, y al crecer como un poco más sí que necesitaba como esa cosa de dónde soy, ¿no? En plan, en Cataluña tienen como de repente las fiestas mayores y las sardanas, y en Galicia también es como sus cosas más regionales. ¿Dónde nos queda Madrid? Justo. Y por ejemplo con la música, yo qué sé, Bayuca en Galicia, Claro. Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas en Asturias, que hay gente cogiendo el folclore y dándole una vuelta desde otros lados, y aquí como que se están dando unos primeros pasos, pero vamos tarde, no tarde, pero en comparación pues estamos como en unas fases como mucho más iniciáticas, porque pues eso, aquí nunca lo hemos sentido como algo que darle la vuelta o algo que eso que pudiéramos hacer nuestro y pudiéramos darle otro significado. Sí. No, y que luego también como la cosa de San Isidro propia, o sea, lo hablamos mucho, por ejemplo, con mis amigos y demás, como si abuela pluma, es como en plan de estos eran 4 mataos que se iban a la pradera, que eran los canis y los kinkis de la época, que se vestían ahí como podían un poco para hacerle como la contrapartida a la corte, y poco más, o sea, que no era como una especie, o bueno, de esto siempre hablamos, en plan de no es una especie de tradición como súper mainstream desde el principio, como que quizá lo puedo comparar un poco con la Feria de Abril, que sí que es como una cosa un poco más elitista y donde el poder sí que ha puesto ahí como su cosa. Pero más allá de eso también, de lo que pasa en Madrid ciudad, claro, la peña que venimos de municipios, como que toda la cosa madrileña está relacionada con el uso del Madroño, el kilómetro cero, y si vives en San Martín de Madrid Iglesias, ¿qué te queda de ser madrileño? En plan, no sé si hay como una especie de cosa de poder construir una identidad común a nivel regional, que no sea como en plan de te ha tocado como esta frontera y si no ya es Castilla,
o si tenemos como la capacidad de pues, coger los repiques serranos de la serranía de Madrid y hacerlos como un poco también nuestros. Sí, hay un grupo que es Ursaria que hace como todo este trabajo de recuperar un folclore que es de Madrid y del entorno, que no tiene que ver necesariamente con el chotis y con el pasodoble, porque hay mucho folclore que, claro, como no ha entrado dentro de este paquetito que se ha usado como reclamo, pues no vende quizá, pero hay otras muchas tipos de música y otros tipos de baile que también, yo que sé, en Madrid también hay grupos de Jota y eso también Claro. puede ser folclore, y de hecho nosotros queremos como tender esos lazos de decir, vale, vamos a bailar Jota, vamos a bailar chotis y pasodoble, porque en un concierto al que fuimos mi hermano, mi cuñada y yo, que también son de La Tremolina, mi hermano y mi cuñada, de Casa Palma, que son un grupo cántabro que está haciendo un poco una cosa parecida a Rodrigo Coas, pero con canciones de Cantabria, se pusieron a bailar unas jotas montañesas y nos dio mucha envidia porque hay una cosa como de que la jota es, pues te pones en un círculo y bailas todos juntos. Sí. Claro, el chotis y el pasodoble tienes que bailar en pareja y puede ser comunitario dentro de que estás pues entre mucha gente en una verbena, pero el baile en sí es una cosa un poco cerrada, entonces, no sé, poder hibridar y poder hacer unas cosas un poco que a lo mejor son un poco bastardas según quien las mire, claro, y tal, pues seguramente, pero seguro que eso hace que la cosa sea más interesante y que haya diálogos entre... Claro. Y yo que sé, también tenemos, pues como hacemos bolos por algunos sitios, pues ahora a principios de octubre vamos a ir a Navalagamella, que sí, Ole, que qué nombre más bonito. Que es el pueblo de una de las integrantes de La Tremolina, pero sí que desde otros lados de la comunidad también como que hay un interés y que no es una cosa que tenga que quedarse como de repente en un centro de Madrid, y que creo que cuanto más expansivo se es con claro, algo que se quiere, pues más gozoso puede ser, porque es eso, si tú lo mantienes para una muy poca gente, claro, nadie va a poder disfrutarlo. Luego también hay como una... Esto me ha venido como así de repente como a... cuando estaba como escribiendo como de qué hablar y demás. Madrid siempre ha sido como una especie de tierra como de resistencia, ¿no? Ya sea como con los levantamientos del 2 de mayo, si nos vamos como hasta súper tarde, durante la guerra civil en su momento, las manifestaciones de la guerra del pan en Orcasitas y Vallecas, el 15M, o el otro día con las protestas pro-palestinas para parar la vuelta ciclista. No sé si puede haber como una especie de conexión, una especie de hilo entre ese Madrid que se levanta y el Madrid que siente como esa necesidad de pertenencia, de construir esa pertenencia y de tirarse a la Bartola en la pradera, como ejemplo como más directo. No sé, a ti que te... Sí, al final, claro, como está esa cosa de lo productivo y lo canónico y lo normativo, creo que hacer por estar en un sitio pasándotelo bien y pues eso, fuera del eje de lo que es la ciudad y de los trazados como convenidos, también es político y también es estar ahí haciendo una resistencia, pues eso, a unos modelos que quizá... se nos están yendo de las manos en esta ciudad, ¿sabes? Entonces, pues como esto del que las plazas sean para cualquier cosa que no sean los ciudadanos, y pues eso, que no sé, Madrid de repente es como una... es que es una confusión permanente de lo que es, lo que no es... que creo que es parte de su encanto, pero claro, si lo tergiversas y empiezas a hacer unas políticas extrañas, de repente Madrid se convierte en un agujero negro para la inversión extranjera, para los fondos buitre. Entonces sí que creo que hay algo de una resistencia, de una cosa vecinal. Hay un libro que salió hace no mucho que se llama Toldos Verdes, sí, que no es solo sobre Madrid, pero que habla como de las barriadas de los edificios de ladrillo y naranja y toldos verdes, y habla un montón de los movimientos vecinales, y al final sin los movimientos vecinales no habríamos conseguido muchas de las cosas que se han conseguido, y sin las presiones y sin... Pues yo qué sé, cuando Nacho Cano estuvo a punto de hacer el Malinche en este lote que era para, no sé si era un centro de salud o un colegio público que habían prometido, y antes de estar en IFEMA iban a haberlo puesto ahí en medio de tal, que no tenía ni pies ni cabeza ni nada, pero ahí iban a hacer la cesión y ahí iba a estar.
cuando ese lote iba a ser para... Y entonces muchas de estas cosas se han peleado desde movimientos vecinales y se han conseguido así. Entonces, creo que, claro, cuando tienes una red vecinal y cuando has luchado con tus vecinos, pues a lo mejor te apetece juntarte con tus vecinos. Claro. Ahora ya ni los conocemos, pero si has hecho cosas con ellos y has conseguido, pues yo qué sé, levantar un centro social o un centro vecinal con todos ellos, pues a lo mejor eso, te apetece juntarte con ellos en la plaza o donde sea. Si no hay eso, pues seguramente no te apetezca juntarte. ¿Qué ha cambiado del Madrid que recuerdas cuando tenías como 5 años al Madrid que puede haber ahora? Pues a mí me pasa, claro, como a nivel individual, que claro, Madrid es una cosa que se da muy por sentada, ¿no? Como que a mí me gusta mucho ir al teatro, la cultura, como las exposiciones, entonces sabes que siempre va a haber eso. Es verdad que puede verse más o menos comprometido con según qué direcciones artísticas pongan en los teatros, y las cosas un poco más punteras, un poco más combativas van desapareciendo. Pero es verdad que antes todo se veía como con una... no sé, como era más de película. El otro día estoy mencionando un montón de cosas, pero es que, claro, con todo esto de la asociación como que intentamos leer y ver cosas. Ha salido como esta sinfonía urbana, esta peli de Cavestany que es Madrid Ext. Sí. Y había alguien como que decía que había perdido la visión y hablaba de cómo veía Madrid cuando era joven y decía que era eso, como ser el protagonista de una película. Yo que sé, hace poco han reestrenado La Comunidad y ves a Carmen Maura ahí colgando los caballos de Sevilla y es como que Madrid tenía un brillo que es verdad que ahora... y que lo castizo es verdad que se está recuperando, pero también se está utilizando para miles de bares y restaurantes que tienen una cosa como de la autenticidad y de la identidad y que se utiliza como si fuera una cáscara para un reclamo. Sí. Pero es verdad que creo que por ahí, por la costa local con unas miras amplias, ¿sabes? Porque al final de repente si te vas como a una cosa muy muy local también te puedes quedar un poco estancado. Claro. Pero si recuperas una cosa local, de repente, pues Madrid quizá podría recuperar un poco el brillo que tenía. Que la nostalgia también es muy peligrosa. Sí, porque... sí. Cualquier tiempo pasado fue... Pero bueno, mejor. Como eso, una nostalgia de un tiempo que quizá algunas cosas eran más simples, pero con la apertura de miras para poder proyectarlo hacia el futuro. Y que luego también hay una cosa de como un riesgo a que el casticismo de repente sea como una especie de souvenir para turistas, que esté vacío y solo sea como una cosa estética de una tipografía y una parapusa. Total. Y ya como para ir acabando, porque esto iba a ser como muy cortito, ¿qué Madrid te imaginas o qué Madrid te gustaría toparte dentro de 10-15 años? Pues es una buena pregunta. Pues un Madrid con bancos y con árboles, que cada vez hay menos. No sé, un Madrid con menos vallas rojas y blancas, porque eso, están haciendo metros y el metro también está bien, porque el progreso, que también es un concepto peligroso, pero sí, no sé, una ciudad afable, una ciudad que no sea absolutamente hermética, porque yo muchas veces siento que juntarte con tus amigos es una odisea porque todo el mundo está trabajando, viviendo y sobreviviendo y es como prácticamente imposible hacer por juntarse y no sé, pues una ciudad en la que puedas ser vecino de tus amigos porque no se tenga que ir cada uno a una punta de Madrid porque no encuentra piso, y sí, una ciudad amable, una ciudad que tenemos que hacer amable nosotros, porque yo creo que si nos quedamos sentados esperando a ver si tal, sí, por lo que sea, va a ser bastante poco amable, la verdad. Pues muchísimas gracias, con esto nos quedamos con el Madrid que queremos y en los siguientes capítulos la idea es como ir aterrizándolo poco a poco como más cosas concretas, bajándolo más a tierra y tocando como un poco más de calle. Y nada, pues será cuando tenga tiempo para hacer el siguiente. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y muchísimas gracias a La Tremolina. Y nada, que muchísimas gracias también a los que os habéis quedado escuchando hasta el final y que nos vemos en el siguiente. Chao.